Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer acerca del desarrollo cognitivo y lingüístico del preescolar. Nuestro equipo está integrado por Wendy Arlet Manzano Morales, Karina Juárez Díaz y Heidi Paola Pérez Martínez. Piaget nos hablaba de que en este desarrollo cognitivo existe algo que se llama etapa preparacional. Esta se da aproximadamente durante los 2 primeros años de vida a los 7. De acuerdo con Piaget, en esta etapa el infante elabora activamente su conocimiento personal. Eso quiere decir que el preescolar aprende ciertas cosas y a partir de que va experimentando, va creando su percepción sobre la realidad que tiene. Esto, pues, mediante sus experiencias y en cómo cómo convive con el medio ambiente, y esta nueva información, pues, se va acumulando de acuerdo a su conocimiento. Piaget decía que durante esta etapa todas las habilidades mentales no han alcanzado su madurez. Por eso no existe un pensamiento racional o tan conceptual como cuando ya somos grandes, porque existen ciertas carencias de pensamiento como la realidad, el tiempo y espacio, y todavía no se han aprendido la mayor parte de conceptos numéricos. Durante la etapa preoperacional existen 2 periodos. El primero es el preconceptual, que existe de los 2 a los 4 años aproximadamente, y se caracteriza por el aumento del símbolos y el juego simbólico. Que, por ejemplo, el infante aprende lo que es un círculo y luego lo identifica, por ejemplo, en una pelota, un triángulo, y luego lo identifica en una estructura y así. Relaciona los símbolos con lo que va viendo también. En esta etapa existe el egocentrismo. El egocentrismo se refiere a que el infante cree que él es el centro del universo y que todos conciben las cosas como él. Él no entiende que los demás pueden percibir cosas distintas o que tienen una visión diferente a lo que le está pasando. En esta etapa, en este periodo se da una comprensión de identidades y se categorizan. Empiezan a desarrollar la comprensión de identidades y el infante los va conceptualizando. Durante la comprensión de estas identidades se da mucho el animismo. El animismo se refiere a que cuando, por ejemplo, el infante le da vida a objetos que no la tienen. Por ejemplo, una botella de agua, un lápiz, algo que sea completamente inanimado. Y precisamente por eso muchas veces el infante tiene esta incapacidad de distinguir entre lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Para él, si le da esta vida al bote de agua y le pregunta si es igual a una hormiga que si tiene vida, para el infante es exactamente lo mismo. No distinguen que entre la botella no tiene vida y que la hormiga sí. El infante se razona por transducción y no por causalidad. Esto se refiere a que, por ejemplo, el infante no ha comprendido que hay causa y efecto, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, pero que tiene que tener lógica entre el tiempo y el espacio en el que sale, y tiene que tener una vinculación lógica. Pero como el infante no comprende esa causalidad, él razona por una transducción, que quiere decir que el infante, por ejemplo, si él se portó mal en la mañana, hizo un berrinche y en la tarde su hermano presenta algún malestar, algún dolor de estómago, dolor de cabeza, él piensa que ha sido porque por sus malas acciones le ha pasado eso a su hermana, pero porque él piensa que como se portó mal, algo malo tiene que suceder. Comprende eso, pero no comprende que no tiene nada que ver, o sea, no hay un vínculo ni en espacio ni en consecuencia con lo que ha hecho y con lo que le pasa a su hermano, por eso se le llama transducción. Pues en este periodo también se va desarrollando esa comprensión del espacio y el tiempo, y también se da una comprensión numérica y la ordinalidad, que también se da la comprensión de cantidades. Por ejemplo, en la ordinalidad, si le dices al infante que te cuente 6 manzanas,
generalmente va a empezar a enunciar del 1 al 6 y se da el concepto de comparación de cantidades. Tráeme menos, cuál tiene menos, cuál tiene más, cuál es más grande y cuál es más pequeño de los objetos que le pongas enfrente. Luego también está el periodo intuitivo o de transición. En este empieza el infante a distinguir la realidad mental de la física y entender la causalidad y las normas morales. Esto de las normas morales empieza a convivir con sus compañeros porque ya se da en una edad en la que está entre el preescolar y la primaria, el primer grado de primaria. Y también empieza a entender mucho más a fondo esta causa y efecto. Ya se da cuenta que todos los eventos o las cosas pasan por ciertos sucesos, que si avienta la pelota va a rebotar contra la pared o va a caer en un hoyo o así. La capacidad de clasificar empieza también en este periodo y es que ya pueden organizar objetos, personas y eventos por la categoría. Por ejemplo, si le pones enfrente un cesto de frutas, él ya puede clasificarte manzanas, naranjas, guayabas, te aprende a distinguir y los empieza a identificar por características específicas. Igual con eventos, con personas, etc. Y en esta etapa también empiezan a desarrollar la empatía. Y la empatía empieza a través de que se empieza a perder el egocentrismo que presentaba el infante y empieza a comprender que las demás personas tienen ciertas percepciones distintas a él. Él entiende que los demás también sienten emociones igual que él, pero que las siente diferente. Por ejemplo, ya presenta empatía, por ejemplo, si alguien se cae enfrente de él, entiende que le duele, que a lo mejor siente vergüenza porque se cayó y todo esto. También empieza a perfeccionarse el pensamiento racional durante este periodo, es decir, ya empiezan a tener conceptos más sólidos y aprenden a distinguir muchas cosas. Pero también está dispuesto a recurrir al pensamiento mágico, a esta cosa de imaginar mientras juegan, pero ya distingue que lo que imagina no está dentro de la realidad, que solo termina hasta que el juego acaba, por ejemplo. Empieza a tener conciencia de la actividad mental y el funcionamiento de la mente. Es decir, se da cuenta sobre lo que es real y no es real, sobre lo que es fantasía y mito. Ya se da cuenta si le cuentan una historia de terror o si le cuentan el mito, por ejemplo, de La Llorona. Se da cuenta que es un mito, es una leyenda y que no está dentro de la realidad que él concibe. También, pues eso, dentro de las creencias, el engaño, se da cuenta cuando alguien, si vio una acción, se da cuenta que lo están engañando y se da cuenta y empieza a distinguir sobre la apariencia y la realidad, sobre lo que es realmente y de lo que aparenta ser. Por ejemplo, si él ve a lo lejos una flor, una planta, y lo ve de color morado y él aparenta ser color morado, y si se acerca y lo ve rosa o lo ve de otro color, es lo que realmente es. O sea, ya se dio cuenta que lo que vio no es lo que es realmente. En esta etapa preoperacional se da la representación simbólica también. Esta designación presenta el uso de imágenes o palabras que representan hechos o sucesos. Es cuando los infantes empiezan a jugar los roles, empiezan a jugar a médicos, a maestras, a los bomberos, y se da cuenta que, por ejemplo, si le dan en una actividad de la escuela, les dicen que tienen que apagar un incendio y les dan una caja con disfraces, los niños entienden que van a ser bomberos, bomberas para apagar el incendio o policías, y que esos son los que ayudan y empiezan a representar las mangueras, el agua, el incendio, los gritos a lo mejor, porque ya empiezan a representar estas acciones o sucesos. Empiezan también en esta etapa una destreza del dibujo y de la representación artística, porque precisamente a través de objetos ya dibujan
conceptos, por ejemplo, empiezan a tener habilidades, por ejemplo, si les dicen, ¿quién te ayuda en la escuela? ¿No? Y ya dibujan a la maestra y así. Y empiezan a tener una representación simbólica más certera. Y esta representación simbólica ayuda a la sensibilización, porque empieza a ser un poco menos egocéntrico y más centrado. Las limitaciones que tiene el pensamiento durante esta etapa preparacional es precisamente esto, el pensamiento egocéntrico, que él piensa que no existe nada más que él y que todos conciben la realidad como él lo hace, el pensamiento centrado, que solo se centra en una posición y él piensa que esa es la verdad absoluta, no distinguen entre tiempo, espacio y consecuencia, que es lo que les decía. La conservación es un término que Piaget utilizó para referirse a la comprensión por parte del niño de que dos objetos siguen siendo idénticos, al menos que se quite o se añada algo a los objetos. Un ejemplo aquí de conservación es que un investigador le hizo un experimento a un niño. Utilizó dos vasos chicos y anchos con la misma proporción de agua y después lo puso a observarlo. Después de un rato le agregó un tercer vaso. Ese vaso era largo y delgado. Entonces él agarró el agua de uno del vaso chico y ancho y lo virtió al delgado y grande. Entonces le preguntó al niño que si era la misma cantidad de agua que tenía. El niño dijo que no era la misma cantidad porque el tercer vaso era largo y delgado, entonces era el que más tenía agua. Esto quiere decir que los niños preoperacionales no pueden considerar dos aspectos al mismo tiempo. Ellos solamente se van a centrar en uno solo. Limitaciones de la teoría de Piaget. En algunos aspectos, los investigadores señalan que los experimentos de Piaget dejan a los niños preoperacionales y por tanto subestiman sus capacidades cognitivas. Los problemas de Piaget se vuelven claros incluso para ellos cuando se les plantean de modo que tengan un sentido humano. Aquí un ejemplo de las limitaciones es que los preescolares van adoptando distintos puntos de vista. Un ejemplo es que a los niños se les preguntó que si un niño malo podía esconderse de un policía. Los niños jamás habían visto a alguien esconderse de un policía, pero sin embargo ellos han jugado a las escondidas. Entonces relacionaron este juego con lo que estaba sucediendo y dijeron que sí era posible que el niño malo se escondiera del policía, haciendo referencia al juego. Entonces, esto resulta que los niños pueden fijarse en dos o tres dimensiones al mismo tiempo y lo van relacionando con la información que van obteniendo durante las experiencias de cada proceso. Ahora hablaremos de lo que son las perspectivas sociales más allá de Piaget. Nos dice que de acuerdo con la perspectiva social, las formas en que los adultos muestran cómo resolver los problemas ayudan al niño a pensar. En 1986, Catherine Nelson nos afirma que el conocimiento de los hechos es la clave para entender la mente del niño, que a diferencia de Piaget, que se concentró en que los niños no saben, a Nelson le interesa lo que sí saben y lo que aprenden de las experiencias diarias. Aseguran que el niño adquiere más a menudo sus habilidades cognitivas interactuando con personas de más experiencia, por ejemplo, como los padres, los profesores y niños mayores. En esas interacciones, los padres y otras personas transmiten las reglas y las expectativas de la sociedad. Por ejemplo, aquí un niño de 5 años, supongamos,
que le tienes que enseñar a amarrar las agujetas, el niño va a aprender mirando cómo tú lo haces y así él va haciendo lo mismo que tú y va aprendiendo. Ahora vamos a ver lo que es la función de la memoria en el desarrollo cognitivo. Aquí vamos a encontrar lo que es la memoria en un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo. Nos dice que percibe de manera selectiva, razonar y clasificar, y en general avanzar hacia conceptos más complejos son procesos que se dan junto con la maduración y la adquisición de los casos de la memoria. También tenemos lo que es la memoria sensorial. Nos dice que es un recipiente que retiene de manera temporal la información sensorial que ingresa. Esta memoria muestra poco cambio desde la infancia, pero sin el procesamiento de codificación, los recuerdos sensoriales se desvanecen con rapidez. La información que es codificada o recuperada se mantiene en la memoria de trabajo, llamada a veces memoria a corto plazo, un almacén de corto plazo para la información sobre la que una persona trabaja activamente, es decir, la información que trata de entender, recordar o de pensar. Por ejemplo, un niño en la escuela cuando le enseñan los colores y le dicen en orden, por ejemplo, rojo, verde, amarillo. Y cuando el niño tiene que recordarlo, por así decirlo, le muestran, por ejemplo, no en orden, por ejemplo, el amarillo y el niño va a decir verde, por lo mismo que es un almacén de corto plazo. Ahora veremos lo que son los procesos de la memoria. Nos dice que cuando la información sensorial visual entra en la computadora humana del adulto, el registro sensorial la conserva por un periodo muy breve, a menudo menos de un segundo, antes que otra la reemplace o sea transmitida para su procesamiento posterior. La memoria sensorial auditiva dura más tiempo, hasta 3 segundos aproximadamente. La información a la que prestamos atención pasa a la memoria a corto plazo, llamada también memoria de trabajo, y ahí es procesada. La memoria a corto plazo es esencialmente la conciencia, lo que pensamos en un momento dado o lo que está en nuestra mente en este instante. Memoria a largo plazo es permanente y que se basa en los cambios estructurales del cerebro. Ahora podemos ver lo que es el reconocimiento y recuerdo. Como bien sabemos, el reconocimiento es la capacidad de identificar objetos o situaciones que se han visto experimentadas antes. El recuerdo designa la capacidad de hacer remembranzas de largo plazo con pocas claves o pistas. Es mucho más difícil para los niños y los adultos. Repaso y organización. Los problemas de los niños pequeños con el recuerdo se deben a las estrategias limitadas que emplean en la codificación y en la recuperación, lo mismo que a un corto lapso de atención y una reducida memoria de trabajo. Un ejemplo aquí es que los niños preescolares no van a repasar y organizarse de la misma manera que un niño de 6 años en adelante o que un adulto. Por ejemplo, aquí si se les otorga una lista de objetos a los adultos y a los niños de 6 años en adelante, ellos van a tratar de organizarse y de repasarlo de distinta manera a los niños de preescolar. Ellos, por ejemplo, se les dice silla, vehículos, espagueti, sofá. Ellos van a ir primero organizándolos por categoría y de manera se lo van a aprender por lo mismo. En cada categoría se la van a ir memorizando. Entonces, los niños de preescolar se memorizan las cosas de distinta manera. Un investigador hizo un experimento con ellos. Ocultó un objeto debajo de distintas almohadas. Entonces les dijo que ellos observaran porque más adelante él les iba a preguntar en dónde él había ocultado el objeto. Entonces él después los empezó a distraer con juguetes. Entonces mientras él los distraía, estos niños lo interrumpían cada rato y le decían
en dónde había ocultado el objeto. O sea, ellos se grabaron en dónde estaba oculto y le decían, aquí está ocultado el objeto, y era constantemente, y eso demostraba que ellos se iban memorizando y repasando la ubicación de donde él había escondido el objeto. Ahora, en los guiones de sucesos y comprensión de secuencia, se ha comprobado que el niño puede retener información que está ordenada temporalmente, es decir, en una secuencia de tiempo. Es capaz de estructurar una serie de hechos en un todo ordenado y significativo. Por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, los niños saben que toda fiesta de cumpleaños lleva una serie de acontecimientos. Entonces van aprendiendo la secuencia desde que empiezan a organizar la fiesta, qué juguetes quiere para su fiesta, desde que va invitando a sus amigos, desde que ellos llegan a su cumpleaños, lo felicitan, le dan regalos, eh, le prenden la vela a su pastel, le cantan las mañanitas, lo felicitan, juegan con ellos. Entonces, es toda una serie de acontecimientos y de pasos que lleva a la fiesta. Entonces, él, conforme va pasando todo eso, se lo va aprendiendo. Es como en una sola experiencia, él se va a memorizar todos estos sucesos. Y aquí una frase significativa que dice, la secuencia de hechos quizá será la herramienta más poderosa que tiene el niño para entender el mundo. Y esto quiere decir que se va a ir memorizando los sucesos en una sola experiencia, en un acto que sea muy significativo para él. Aquí vamos a ver lo que es la formación y retención de recuerdos de la memoria. Existen tres tipos de memoria, que son las memorias de las experiencias, la memoria genérica y la memoria episódica. La memoria de las experiencias de la niñez temprana rara vez es deliberada. Los niños pequeños recuerdan solo los sucesos que le causaron una fuerte impresión. La mayoría de esos recuerdos conscientes tempranos parecen ser efímeros. La memoria genérica empieza a funcionar alrededor de los 2 años. Produce un guión o esbozo general de un suceso familiar que se repite con el viaje en un autobús al jardín de niños o un almuerzo a la casa de la abuela. Ayuda al niño a saber qué esperar y cómo actuar. La memoria episódica se refiere a la conciencia de haber experimentado un hecho o episodio particular en un momento y lugar específico. La memoria autobiográfica es un tipo de memoria episódica que se refiere a los recuerdos de experiencias distintas que conforman la historia de la vida de una persona. Aquí podemos ver un ejemplo de, por ejemplo, un niño que le llama mucho la atención la playa y lo va a hacer referencia con el agua. Cuando vea mucha agua, inmediatamente se va a acordar de la playa. O también tenemos un ejemplo que vemos una película con un niño y le llama la atención algún personaje. Entonces, cuando salgamos con él a algún lugar y pueda observar esa imagen o lo que le causó impresión, inmediatamente lo va a relacionar con la película y va a decir, no, esto lo vi en tal película. Roger Brown identificó 5 etapas en el desarrollo del lenguaje. En la primera etapa, él decía que se caracteriza por frases de 2 palabras. Él decía que los infantes hablan con palabras pivote y abiertas. Con estas palabras pivote y abiertas se refiere a palabras que no tienen un significado conceptual, como por ejemplo la botella. Esa no es una palabra pivote, pero eso, ahí o esas palabras son las con las que empieza a interactuar el infante. Decía que existe una etapa 2 también que se caracteriza por unidades de habla de poco de más de 2 palabras, que empiezan a interactuar con más de 2 palabras y el infante comienza a generalizar las reglas que ya conoce, como decir mamá no o mamá sí, se refiere a cosas que ha hecho su mamá. Él conjuga esas 2 palabras y les da un significado en una frase pequeña.
En la etapa 3, él aprende a modificar oraciones simples y existe está la existencia del mapeo rápido, que es cuando el niño absorbe la información de manera rápida. Por ejemplo, que repitan 2 o 3 o 4 veces una palabra y ya sepa lo que significa o a lo que se refiere. Por ejemplo, si alguien le dice botella una vez, o pásame la botella, o pásame eso, o así, y se refieren constantemente a esa palabra, el mapeo rápido se refiere a que el infante no necesita una repetición de más de 2, 4 veces, sino que la información la capta de manera rápida. A eso se refiere con un mapeo rápido. Y empiezan a abandonar estas frases simples, como que empiezan a tener un poco más de estructura, y es cuando pasan a la etapa 4, que es cuando los alumnos, los infantes empiezan a tener una mejor, una mayor diversidad de lenguaje, y empiezan con un lenguaje más complejo, y empiezan a hacer oraciones compuestas y más complejas. Empiezan a interactuar con otras palabras y con otros conceptos. También tenemos lo que son los subdialectos. Nos dice que por las diferencias culturales de una sociedad, el niño tiene contacto a menudo con más de una forma de uso lingüístico. Esto se advierte sobre todo en Estados Unidos, donde conviven numerosos grupos raciales y étnicos y varias clases socioeconómicas. Las diferencias subculturales pueden dar origen a subdialectos, es decir, variantes de una lengua susceptible de ser entendidas por la mayoría de los hablantes, aunque a veces no son dificultad. También tenemos lo que es el bilingüismo. Nos dice que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, es además un símbolo de la identidad social o de un grupo. Transmite pues actitudes y valores al mismo tiempo que facilita la socialización. El niño que crece oyendo dos idiomas y los aprende atraviesa por un proceso lingüístico y socializador. El aprendizaje de dos idiomas a los 5 años de edad es una tarea compleja que incluye dos sistemas de reglas, dos vocabularios y una pronunciación diferente. Muchos niños bilingües en la infancia temprana confunden un poco los dos idiomas a los 3 años, a pesar de que a veces emplean indistintamente la palabra de los dos. De ahí que algunos psicoanalistas postulen que el niño pequeño usa un solo sistema lingüístico híbrido y solo más tarde logra distinguir los dos idiomas. Sin embargo, otras pruebas señalan que aún en la infancia utilizan dos sistemas lingüísticos. Aquí puedo dar un ejemplo. En mi comunidad hablamos lo que es el zapoteco, y desde que somos niños, desde que nacemos y podemos escuchar y razonar, ya nos hablan lo que es el zapoteco. Y como dice aquí, es un poco complejo. Es verdad, porque cuando crecemos escuchando dos idiomas diferentes es un poco difícil, porque con el tiempo vas creciendo y como que te vas confundiendo y vas mezclando las palabras. A veces los niños, por ejemplo, dicen una oración, pero una parte lo dicen en español y otra en zapoteco, y es como dice que se convierte en un sistema lingüístico híbrido. Y hasta aquí es nuestra exposición. Espero le hayan entendido.